Esta es una producción de Grupo Fórmula. Yo le agradezco mucho a Ernesto Campos, ex embajador, que el día de hoy nos ayude a entender cuáles son los desafíos que vive Haití. Embajador, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Leonardo. ¿Cómo está? A sus órdenes. Bien, encantado de recibirlo. Pues ayúdenos a entender qué es lo que está en juego en Haití. Digo, finalmente estamos hablando de un magnicidio al presidente Moïse y ahora tenemos un periodo de incertidumbre. El Senado ha desconocido al primer ministro y bueno, la situación es cuando menos incierta. Por eso recurrimos a su sapiencia. Bueno, es un país, Haití es un país que pues tiene muchas carencias, una muy baja institucionalidad y ciertamente pues el gobierno tenía una cuestionada legitimidad por acusaciones de fraude en el 2016 cuando fueron las elecciones y bueno pues esto podría pues desemboca pues en los otros poderes donde un sector del poder legislativo pues no tiene ninguna no respetaba pues la legitimidad del gobierno, ¿no? Entonces pues el desafío es organizar nuevas elecciones. Seguramente ahí van a tener que van a requerir de la ayuda internacional. La OEA tal vez pueda hacer algo, y las Naciones Unidas, pero la verdad es que las capacidades del propio Estado haitiano pues son muy precarias. Mire, hay problemas pues muy complejos desde hace muchos años. Por ejemplo, el tema del registro civil. México, después del terremoto, hubo alguna iniciativa de cooperar para el fortalecimiento del registro civil. Hay una enorme cantidad de haitianos que no tienen ni siquiera un acta de nacimiento. Entonces, imagínese usted para llevar a cabo una elección, pues es solamente que se presente una persona, ¿no? Entonces, es complejo, muy complejo la precariedad que existe allá en Haití. Yo no quisiera hablar de Estado fallido, pero pues sí se acerca un poco a... 10 minutos del Estado fallido, ¿no? Digo, desde Aristide, desde finales del siglo pasado hasta la fecha, ha habido intervención internacional y no se ha logrado estabilizar el país, embajador. Pues no se ha logrado. Y mire, yo recuerdo cuando el terremoto, pues yo estaba en la Cancillería en aquella época, en la Dirección para América Latina, yo era el director general, y pues tratamos de llevar ahí por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional pues ayuda, y el problema es que ni siquiera tenían la capacidad para recibir la ayuda. O sea, había que llevarles la ayuda, pero también la capacidad para que la pudieran recibir. Y bueno, pues fue un tema muy complejo, ayudarlos, y bueno, pues es un país que como le digo, es muy precaria su situación. Todo un tema. Yo recuerdo que cuando se fundó CELAC, creo que era el presidente Preval, ¿no? Y estaban en el peor momento, efectivamente, pedía ayuda, por ejemplo, a México, en el sentido de que le dieran, por ejemplo, tiendas de campaña. Y el gran tema es el que usted dice, embajador Campos, quién la recibe, quién la distribuye, y también un tema espinoso, cómo se evita que no se caiga en manos de la corrupción, toda esa ayuda internacional, o lo retuvieran algunos grupos. O de la delincuencia, ¿no? Hay una cantidad muy grande de bandas de delincuentes allá en Haití, con vínculos, específicamente con el narcotráfico, ¿no? Entonces es un asunto muy complejo el que se vive en ese país, y bueno, pues yo diría que pues van a requerir del apoyo de la comunidad internacional. Ellos, Francia ha tratado de hacer algo, ojalá y en este momento puedan ayudarles. Haití, pues todos sabemos que fue una excolonia francesa y hay un vínculo muy estrecho entre los haitianos y los franceses, y ojalá ellos logren movilizar también a la Unión Europea para darle un apoyo definitivo a este país, porque de veras es una situación muy compleja.
Ahora tenemos ya el pleito. Ahora tenemos, embajador Campos, el pleito casi servido, porque la OEA dijo que se mantenga el primer ministro en funciones hasta que se garantice la transmisión constitucional, y ahora el Senado nombra a otro presidente. Sí, bueno, obviamente la OEA no puede designar a ningún funcionario, ¿no? Puede hacer recomendación, pero no puede intervenir a ese nivel en ningún país, ¿no? Imagínese usted. No, pues ya de entrada son... Sin embargo, bueno, pues tendrán que encontrarse una solución a esto, ¿no? Habrá que apegarse a la Constitución haitiana y para encontrar un presidente sustituto o provisional para que pueda concluir y organizar las elecciones el gobierno para para tener un nuevo gobierno completamente que tenga toda la legitimidad, ¿no? Claro, pues vamos a ver si no hay un desplome del gobierno ahí, la poca estabilidad que había se pierda. Oiga, Perú lo conoce usted también muy bien, embajador. ¿Qué pronóstico tiene con este cambio de gobierno y la llegada de Castillo a la presidencia? ¿A qué, cuál es su pronóstico? ¿Hacia dónde se mueve aquel país? Bueno, yo fui embajador allá en Perú, así es que sí lo recuerdo. ¿Le tocó Humala o quién le tocó? Bueno, me tocó Humala, me tocó Kuczynski, me tocó también Vizcarra. Cuando yo salí de allá, Vizcarra era el presidente, ¿no? Ya habían destituido, bueno, ya había renunciado Kuczynski. Mire, la verdad es que pues es fue una elección muy compleja, porque la primera vuelta, pues ninguno de los candidatos logró más allá del 20, me parece que el 21% obtuvo Castillo, y Keiko Fujimori me parece que anduvo por el 14%. Entonces, pues tuvieron una elección donde había más de 10 candidatos presidenciales y el voto se atomizó. Y esto aquí lo importante es que en el Congreso, que es unicameral, de unos 130 legisladores, ahí quedó también atomizado. Es decir, el partido que obtuvo, el partido de Castillo, que fue el que obtuvo mayor número de legisladores, me parece que solamente tiene 30 legisladores. Es decir, pues que tiene que trabajar con una oposición pues muy grande. Los otros partidos de izquierda, si se le sumaran un apoyo, digamos, estratégico, llegarían alrededor de 50 legisladores de los 130. Es decir, no alcanzarían ni siquiera la mayoría simple. Y bueno, pues esto impide que puedan aprobar leyes, que puedan aprobar. Es un pleito. Además tienen la capacidad de destituir presidentes, lo cual ha sido desastroso, embajador. Oiga, pero preguntarle, a ver, cuando llegó Humala, mucha gente decía que aquello se iba a convertir en Venezuela, y Humala poco a poco fue girando hacia el centro. Yo no sé si usted tenía ubicado ya o tiene una idea de hacia dónde podría moverse Castillo. Embajador Campos. Bueno, he escuchado, lo que he escuchado es que pues él se está acercando al centro a tener una conciliación, pero dentro de su partido político pues sí hay gente pues muy a la izquierda, ¿no? Entonces pues va a haber presiones y habrá que esperar hasta el momento en que primero sea pues ya reconocido como presidente electo, y después pues a que tome posesión, tenga un gabinete y haga una propuesta de gobierno, ¿no? Allá en Perú hay una figura muy curiosa porque existe el presidente del Consejo de Ministros, que no es un primer ministro, aunque ellos a veces lo tratan de sintetizar, porque no es el jefe de gobierno. El jefe de Perú es un país presidencialista y hay jefe de Estado y jefe de gobierno, es la misma persona. Sin embargo, jefe de gabinete es un jefe de gabinete en el cual pues tiene que ser autorizado por el Congreso. Y entonces una vez que presente
el presidente a ese presidente del Consejo de Ministros, pues le aprobarán o le rechazarán a ese gabinete, a ese gobierno. Y esto será no por simpatías o por este tipo de cosas, sino más bien por el programa de gobierno que presenta. Y ahí es donde vamos, que era lo que en México algún tiempo quisieron poner el gobierno de coalición, ¿no? O sea, un apoyo en el legislativo al gabinete completo. Pero la idea de una reforma constitucional así de entrada, exploraba o nos comentaba el corresponsal hace un momento, cuáles serían las vías, no augura un periodo de estabilidad cercano para el Perú. ¿O cuál es su punto de vista, embajador Campos? Bueno, pues lamentablemente, pues, y eso quizás acá en México suena extraño, pero allá el Congreso pues creo que ha abusado de su capacidad de poder destituir al presidente por cualquier motivo. Ellos destituyeron primero al presidente Kuczynski, y digo, no me quiero ir más atrás porque también ha habido muchos episodios. Pues destituyeron al presidente Kuczynski, pues por un tema pues que no estaba muy clara la acusación sobre un conflicto de interés. Luego, pues destituyeron al presidente Vizcarra igual, de la misma manera. El propio presidente Vizcarra, pues disolvió el Congreso conforme le permite la Constitución, y convocó a un congreso que duró poco más de un año. Ese congreso, pues, fue el que lo destituyó, precisamente. Entonces, vienen de un periodo muy, muy grave de inestabilidad política, y me temo que si no toman el nuevo gobierno las medidas, pues, de conciliación, de unidad nacional, pues vamos a seguir viendo inestabilidad política en el Perú, lamentablemente, porque además es un país maravilloso, con estuvo creciendo a pesar de esta inestabilidad política, pues tuvo un crecimiento extraordinario, de los más altos de América Latina, ¿no? Por lo menos de los países grandes de América Latina, ¿no? Hizo grandes cosas, entre otras la Alianza del Pacífico, que creo fue una idea de Alan García en su momento. Pues, embajador Campos, te agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros. No, es un placer. Y ya sabe que estoy a su Gracias. Bueno. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.